siempre tuvo muchas válvulas de escape. Sí. El rico se iba a... ¿Quién? ¿El diputado? ¿El senador? El senador. Senador nacional Víctor Ríos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Un saludo para vos, para tus compañeros y para la audiencia. Estamos acá con Marcos Benítez. Saludos a Marcos. Saludos, senador. Gracias por atendernos. Senador, A las órdenes. yo Sí. te conocí a vos antes de que seas famoso. No. Y eras... Esperá que no dije todavía de buena o mala fama. Yo voy a aclarar, ya que me enseñaste muchísimo derecho penal y procesal penal. Y gracias a eso hasta hoy puedo seguir comiendo. Por salamearle al periodista, igual nomás te vamos a hacer preguntas feas. Y me acuerdo que escribías con Pessoa y compañía, ¿verdad? Sí. Bueno, unos delitos, hechos punibles que a mí... le voy a hablar al abogado primero, especialista en derecho penal. Uno de los delitos que a mí me parece que son muy importantes porque ayudan a prevenir que después ocurran hechos, digamos, de sangre, son todo lo que es la apología, la instigación, ¿verdad? El llamado a cometer hechos punibles. Pero son delitos que son muy delicados porque podrían en algún momento, digamos, limitar la libre expresión. Y siempre hay una discusión en Estados Unidos, es histórico, por ejemplo, podemos quemar o no la bandera, ¿verdad? Y acá hubo un escándalo hace poco, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema dijo sí se puede quemar la bandera. Porque es más importante que el ciudadano exprese a que protejamos ese símbolo, por ejemplo, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que pasó hoy, que a muchos les asustó un poco, de poner bolsas de cadáveres, bolsas de basura con cuerpos que parecen como muertos, ¿verdad? Y decir, estos son los muertos del gobierno. Distinto de si dijesen, esto te va a pasar a vos. Creo que ahí no hay duda que hay delito, ¿verdad? Si yo me voy y le tiro a mi enemigo y le digo, vos sos el próximo, le pongo su nombre, es amenaza. Pero poner, no, así como un reclamo político muy crudo, muy hasta violento para algunos, ¿podría ser un hecho punible? Mira, si se queda en eso, en una expresión de protesta, de ninguna manera. Te cuento que no hace mucho tiempo hicieron lo mismo en la Argentina con la gente del gobierno, con defensores de los derechos humanos. Hubo una protesta muy fuerte en la Argentina, hicieron eso. Y ahora, con esto, en todo caso, se da lo que estuve diciendo en estos días. Siempre criticamos a los curepas, al final terminamos copiándolos. Claro. Pero en definitiva, si se queda en eso, con un hecho de protesta, de ninguna manera. Es más, Guillermo, después de que tuve, pero esto en serio, el gusto de trabajar contigo en causas bastante complejas, donde estábamos muy familiarizados, muy al día con la teoría penal, con la doctrina penal, doctrina procesal penal. Pero posteriormente se desarrolló, por lo menos yo accedí a leer y seguí bastante una doctrina que habla del primer derecho, que es el derecho a la protesta. Esto es algo muy interesante, o sea, el derecho más importante cuando nos involucramos en el mundo de la política, en el mundo del manejo del Estado, es el derecho a la protesta. Así es que si esos gestos, si bien hasta uno puede decir que no van más allá de chocantes, no van más allá de lo que es una protesta política, de ninguna manera pueden constituir hechos punibles, pero de ninguna manera. Interesante. Otro tema, también desde el punto de vista del abogado, quiero hablar, ¿verdad? ¿Viste el tuit del ministro de Defensa el sábado a la noche? No vi, Guillermo, pero hoy escuché las declaraciones del ministro de Defensa. Me parece claramente inoportuna su intervención. Él es ministro de Defensa y estas cuestiones son en todo caso cuestiones del Ministerio del Interior. O sea, no veo por qué tiene que asumir esa actitud, y me preocupa mucho porque, repito, es un tema de política interna, es más bien el ámbito del Ministerio del Interior, y desde mi punto de vista no tiene nada que decir al respecto del ministro de Defensa. ¿Pero no te parece que ese tuit podría rozar, digamos, la amenaza de un hecho punible, o ya es una exageración eso? Es, independientemente de que pueda constituir un hecho penal o pueda ser analizado desde esa perspectiva, desde el punto de vista
de la manifestación de un representante del Estado sí es muy peligroso. O sea, eso nos trae reminiscencia y estamos ya muy cerca de anuncios de hechos de que pueden constituir actos de terrorismo de Estado. O sea, de ninguna manera se puede están rozando, están jugando ahí al límite. Absolutamente, ahí al límite, y se inscribe en algo más amplio, Guillermo, que yo en la sesión pasada en el Senado estuve mencionando. A mí me preocupa esto que está ocurriendo en el Paraguay, porque en sectores del oficialismo estamos observando una reacción muy fuerte de tinte claramente fascista. Evidentemente el ADN del estronismo está muy presente. Aparentemente la democracia todavía es epidérmica en ciertos sectores del oficialismo. Entonces, uno está viendo que ante el reclamo generalizado de la ciudadanía, no tienen más respuesta que dar que no sea una amenaza o algún tipo de amenaza de tinte fascista, o reacciones de tinte fascista, Eso sí podría terminar en una cuestión penal eventualmente. Pero absolutamente. Estoy Y no es una cuestión, pero no estoy encontrando. No es una cuestión que solamente esta reacción autoritaria, antidemocrática que estamos observando en Paraguay, lastimosamente no sea solo en Paraguay, también se ve en otros países. Claro. Y no nos olvidemos, Guillermo, hay audiencia, que la gran crisis de 1929, tuvo como uno de sus hijos tenebroso a Hitler. Claro. Y al fascismo italiano que terminó consolidándose. Claro, yo me río cuando te dicen nosotros somos la patria, el Paraguay, y nos defendemos de ideologías externas. Estas ideologías son tan externas como el socialismo, el liberalismo ¿verdad? El fascismo. Son todas, o sea, el mundo es uno solo, ¿verdad? El conocimiento es el mismo en todos lados, ¿verdad? No, ese insularismo mental, sí, que promovió Stroessner, que evidentemente hizo escuela y dejó secuela, no resiste el más mínimo análisis. ¿Cuál es la ideología política propia de Paraguay? ¿Cuál? Claro, ninguna. No existe. No existe. Ahora hay una gran discusión. Siempre hubo, pero ahora tiene más visibilidad una gran discusión, pero a nivel de América Latina. Hay corrientes muy interesantes como la de la filosofía de la liberación, que dice, bueno, señores, esta categoría de izquierda y derecha son más bien categorías de la ciencia política europea. Nosotros tenemos que construir desde otra perspectiva, pero definitivamente nuestros líderes más importantes profesan y defienden distintas ideologías que en definitiva provienen de Europa, el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo, no sé qué, el fascismo, el patriotismo, todas estas ideologías, todo. Claro, absolutamente. En los años 50 los árabes dijeron exactamente lo mismo y crearon sus partidos árabes como el Baas, y eran monarquías igual que la europea, nomás también finalmente, ¿verdad? Claro, por eso permíteme decirte en un minuto eso. Enrique Dussel es un filósofo argentino que fue al exilio y vive en México. Y él, por ejemplo, es alguien que defiende esa corriente de pensamiento propia, digamos, esa corriente de América Latina, y dice, estas categorías ideológicas son categorías eurocéntricas propias de la modernidad. Ahora tenemos que pasar a la superación de la modernidad. Habla de la transmodernidad. Claro. Entonces dice, América Latina debe tener su propio discurso político, sus propias categorías políticas, filosóficas, culturales, económicas y estéticas, pero los muchachos están muy lejos todavía de esa situación. Va a llevar 200 años desarrollar eso. Sí. Que es lo normal, en nuestra ciencia puede ser. Y él mismo dice, este es un proceso largo, no es un proceso revolucionario, es un proceso de transformación cultural, social, económica, política y filosófica, y va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto, seguimos siendo tributarios de las grandes corrientes filosóficas, política también, y de pensamiento de Europa. Su influencia del pensamiento del Medio Oriente, o sea, hasta las álgebras vinieron de ahí. Eso el conocimiento es uno solo, ¿verdad? Una pregunta. Absolutamente. Falsificar una afiliación, que alguien presente un documento al partido que fuere, no importa, y falsifica mi firma, no obtiene un beneficio económico, por lo menos directo con eso, ¿es un delito?
Sí, ese sí es un delito, claramente, si Claro. está falsificando un documento. ¿Y por qué cree que la fiscalía no investiga? Y mira que ya no investiga. ¿Te acordás aquel La firmatón. escándalo de las firmas, del firmatón? Tampoco Sí. investigó. ¿Por qué no investiga la Fiscalía y el Ministerio Público? Y hay que decir con total y absoluta claridad, acá el poder hegemónico en Paraguay sigue siendo de la ANR. Entonces, el poder institucionalizado, o las instituciones del Paraguay responden, pero de manera casi absoluta a la ANR, entonces los fiscales nos animan a investigar. Así de simple y sencillo. Tienen orden no hacerlo. Mira que yo, en estos casos, cuando hablamos de hegemonía, Ujú. ni siquiera hace falta orden. Ya saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Es como tácito, está preestablecido. Exactamente, y eso es lo más peligroso, porque cuando si hay orden, uno puede denunciar al que dio la orden, puede pedir que sea investigado penalmente, inclusive si la orden implica algún hecho punible, pero en este caso estamos hablando de hegemonía mental, de hegemonía ideológica. Entonces, dentro de ese marco ideológico, de ese marco teórico, el que trabaja ya sabe lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer, una especie de autocensura. ¿Quién gana las internas liberales para presidente? Vamos a ganar nosotros con Salim Busarquis y Carolina Aranda y Víctor Ríos. ¿Cuándo son las elecciones, recuérdame? El 20 de junio son las elecciones internas, tanto para elegir candidatos para las elecciones municipales y para renovar autoridades partidarias. Bueno, te llamo el 21 de Nosotros- junio y ganaron ya ustedes. Sí, El Efraín, si gana, su proyecto presidencialista es el mismo Efraín, ¿verdad? Que ya fue candidato 2 veces, que en las últimas elecciones Sí. quedó relativamente cerca de Mario Abdo, ¿verdad? ¿Cuál es tu que hay que decir cuál va a ser el que proyecto de- hay que decir, Guillermo, que Mario Abdo es el candidato más débil que tuvo el Partido Colorado durante la ¿Te transición. parece? Pero por supuesto, a ver, ¿tú te acordás lo que era Andrés Rodríguez? No, claro, ese era imbatible. El propio Guasmosi con todo el poder militar, el poder policial, Luis María Argaña todavía Sí, bueno, vivo. pero divididos. Después no, pero de todas maneras era un partido poderosísimo. Después en el 98 la incursión de Lino Oviedo, en el 2003 Nicanor Duarte Frutos. Carte en el 2013 apareció con mucha Bueno. fuerza, el empresario exitoso, etcétera, etcétera. El candidato más débil del Partido Colorado de esta transición fue Mario Abdo Bueno, Benítez. ¿cuál va a ser el proyecto presidencialista liberal de tu sector cuando ya ganaron? Estamos hablando del 21 de junio, 20 de junio, me quito son las elecciones, ¿verdad? Estamos hablando del 21 de junio, ustedes acaban de arrasar las internas, ganaron, tienen en la presidencia del directorio, le ganaron nada menos que a Efraín Alegre. No pueden no tener un proyecto presidencial con caras al 23. ¿Cuál sería ese proyecto? A ver, en primer Víctor lugar, Ríos, presidente. sí, ya anuncié eso públicamente. Víctor Pero, Ríos. pero no es lo más importante. Acá lo más importante es primero arreglar la casa. Nuestro partido está ahora económica y financieramente quebrado. Necesitamos recuperar nuestra credibilidad en el sistema financiero para que podamos tener posibilidades de financiar las campañas, tanto las municipales como las generales. Tenemos que armonizar un poco la interna partidaria, abrir la cancha, ver la forma, el método más efectivo de unir a las fuerzas democráticas del Paraguay para garantizar el cambio en el 2023, que para mí es inevitable. Y yo no escondo, yo ya he anunciado públicamente que estoy trabajando para disputar la candidatura y la presidencia en el año 2023. La muy buena retórica del senador Víctor Ríos va a ser capaz de aglutinar esa fuerza opositora que de alguna u otra manera es la única forma de sacarlo del poder al Partido Colorado, senador. Mira, yo te agradezco por la buena retórica. No sé, yo me suelo pelear bastante con Cervantes, pero yo creo que nuestra fortaleza está en el tipo de relacionamiento político que venimos construyendo, de mucho respeto hacia todos los sectores. Nunca hemos tomado como bandera el estigmatizar al adversario, sino que nos gusta contrastar ideas y además somos muy claros, somos muy coherentes. A mí inclusive por eso algunos me acusan y dicen que soy demasiado de izquierda para ser liberal, pero de todas maneras nos conocen que siempre
hemos trabajado por proyectos que verdaderamente apunten a mejorar las condiciones de la mayoría del pueblo paraguayo. Y eso significa, por sobre todas las cosas, prepararse para eso y además entablar buen relacionamiento con todos los sectores, de izquierda, de derecha, pero por sobre todas las cosas. Yo creo que hay que superar esa discusión de izquierda y derecha en Paraguay y hablar de proyectos democráticos. Todas las fuerzas democráticas tenemos que unirnos, tenemos que concertar, aliarnos y garantizar el cambio en el 2023. Senador Nacional Víctor Ríos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Te informó PDS Radio TV Digital.